A reading from the book of Lectura Genesis. del libro del Génesis. The Lord God said, El Señor Dios "It is se not dijo, good for the no man to está be bien alone. que el hombre esté I will solo, make a suitable voy a partner for hacerle him." a alguien como él que So le the Lord ayude. God formed Entonces man el out of Señor the Dios dust of modeló the de ground arcilla todas las and bestias various del birds of campo the air. y todos los And pájaros he del brought them cielo, to the man y se los to see presentó what he would al call them. hombre para ver qué The nombre les man called ponía. each one of them Y by cada his ser name. vivo llevaría el The nombre man que el gave hombre le names to all the pusiera. cattle, Así el hombre all puso the nombre a birds of the todos los air, animales and all the domésticos, wild a los animals. pájaros del But cielo y a none las proved bestias to del be the campo, pero no suitable partner for encontraba the man. ninguno como él que le ayudase. So the Lord God Entonces el breathed into Señor the man's Dios dejó nostrils caer sobre el hombre un while he letargo, was asleep, y el hombre and se took out durmió. one of his Le ribs, sacó una and costilla closed up its y le place with cerró el flesh. sitio con carne. The Lord God Y el then Señor took Dios the man trabajó la costilla que le había sacado al and hombre put it haciendo una together. mujer, y se When la he brought presentó her al to the hombre. man, the man Y said, el hombre "This dijo, one, at esta last, sí que es is hueso de bone of mis my huesos y bones carne and de mi flesh carne. of my flesh. Su This one nombre shall be called woman, será mujer, for out of her man porque ha salido she del hombre. has been taken. Por eso That is why a man leaves his father and abandonará mother el hombre a su and is padre y a united su madre, se to his unirá a wife, su mujer, and y flesh serán los dos will una be. The sola man and carne. his wife Los dos are both estaban naked, desnudos, yet el they thought hombre y no su shame. mujer, pero no sentían vergüenza uno de otro. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Blessed are those who fear the Lord. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Blessed are you who fear the Dichoso el Lord, que teme al Señor y sigue sus caminos. for you shall eat the Comerás fruit del of thy fruto land. de tu At last trabajo. shall you Será be fat and dichoso, favored. te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Your wife shall Tu be like a mujer fruitful como vine parra in the recesses fecunda of your en home, medio de tu and your casa. children like Tus olive hijos como plants renuevos de around your olivo table. alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Behold, thus is the Esta man es la blessed in bendición del Jerusalem. hombre que teme al The Lord Señor. bless you from Que el Zion, Señor te bendiga and desde see your Sión, que prosperity veas in la Jerusalem prosperidad de all the Jerusalén days of your life. todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus went to the district En of aquel Tyre. tiempo Jesús fue a la He región de entered a Tiro. house, Se and no one alojó en knowing una to be casa found, procurando pasar but did not escape desapercibido, notice. pero no lo consiguió. Soon a woman, Una whose mujer que daughter had a tenía una hija evil spirit poseída por un possessed her, espíritu impuro se she enteró came and enseguida. fell at his Fue a feet. buscarlo y se le The woman echó a was los a pies. Greek, a La mujer era Syrophoenician woman. pagana, una fenicia de Siria, She begged him y le to take rogaba the que demon echase el out of her demonio de daughter. su hija. He said to her, Él le "Let dijo, the children be fed deja que first. coman primero It los is not hijos. right to No take the está bien children's bread echarle a and los throw it to perros el pan dogs." de los hijos. She replied and said to Pero ella him, replicó, tienes "Lord, razón, even the señor. dogs under the Pero table también los eat from perros the debajo children's de la scraps." mesa comen las migajas que He tiran los said to niños. her, Él le "For saying contestó, this, anda, leave. vete. Por The eso demon que has has gone dicho, out of your el daughter." demonio ha salido de tu When hija. the woman went home, Al llegar a she su found the casa, child se lying in bed, encontró a la niña dead in the echada middle en of la the bed. cama. El demonio se había marchado. Verbum Domini.
Today's gospel reading from Mark can be very La challenging lectura del for Evangelio de hoy, según San Marcos, puede ser on the difícil de surface, it escuchar appears para that el que our escucha Lord is casualmente. acting rudely En la towards a Gentile woman superficie who is parece que el seeking Señor está worship from actuando de manera in this grosera section shown contra there. esta We mujer generally live in a gentil que está pluralistic buscando society where la discrimination against different sanación sensibilities is para su acted down hija. on. We value the equal treatment of people from various nations, Valoramos el regardless of their tratamiento country of con origin, igualdad religion, or de social las status. personas de diferentes The naciones. teaching of the church has La developed a enseñanza de la doctrine Iglesia concerning the ha infinite and desarrollado su inherent doctrina dignity of every human being, acerca de whether la male or dignidad female. inherente de todo ser humano, And over the centuries, the y a church lo has largo de los grown in its siglos la appreciation Iglesia ha of the crecido en unique su contribution of valoración women to the de church la singular and to her contribución mission de of las mujeres evangelization, a la and Iglesia y a strives su to misión increase the involvement de of women evangelización, in y ha all buscado aspects maneras de of society. aumentar el involucramiento de la Though, mujer en todo despite these aspecto de advancements in la our vida de la Iglesia. understanding A of pesar the de dignity of estos man, avances en especially the nuestra dignity of comprensión woman, de la dignidad we must humana, remember that the debemos de cultural arena recordar was que very different at the time of el Christ. entorno global era muy It is diferente en la época within de the Cristo. context of this milieu Es dentro del that our contexto Lord de carries out ello his que message el of redemption. Señor lleva a cabo And there was su a sharp misión distinction mesiánica. and even a Y separation había between the una Jew and Gentile muy nations, clara where distinción women did not have the y same rights that they separación enjoy today. entre las naciones judías y gentiles, Likewise, it is y las difficult mujeres no to make tenían los sense mismos of today's derechos gospel que reading disfrutan hoy. about the Syrophoenician De woman manera and the similar, es Gentiles difícil without considering the full entender context el of chapter 7 Evangelio de hoy of the Gospel of Mark. acerca de And la the chapter Fenicia y begins with pagana the Pharisees and the scribes sin confronting considerar el Jesus about his contexto completo. disciples who do El not capítulo observe the comienza strict con los tradition of the fariseos y fathers los concerning letrados the washing of que hands before encaran a meals. Jesús y sus discípulos And acerca de Jesus la responds tradición by calling de out their lavarse las hypocrisy. manos antes de He comer. quotes from Y the prophet Jesús Isaiah, who responde says, llamándoles la "They atención speak por su how honestly hipocresía are their y lips, cita a but their hearts Isaías are far from diciendo, me. In estas vain do they personas me worship honran con me, sus teaching labios, as pero doctrines sus corazones the están commandments lejos of de mí. men." He then accuses the Pharisees Luego los acusa a los of fariseos regarding de the traditions of men as more important considerar las tradiciones de than the los hombres más fulfillment of the laws of God. importante que el cumplimiento de He los mandamientos de mentions the Dios. example of declaring Menciona el good works and ejemplo de services as declarar korban, that is dedicated buenos to God, servicios so that they could free themselves from the dedicados a Dios para obligation of liberarse de sí helping their mismos parents. de la obligación de However, ayudar a in sus obeying the padres. tradition of the Sin elders embargo, and al the obedecer la schools, tradición de los they ancianos, en disobey este the caso, commandment of God desobedecen el to honor mandamiento de one's father and Dios one's mother. de honrar al padre y Thus, they madre de cover uno. over their sin Así pues, against the fourth encubren commandment sus pecados with a en contra del facade cuarto of piety, mandamiento con una as though they were fachada dedicating something to God. de fervor en la In other forma de words, the very dedicar algo a ones who Dios. demand En strict otras palabras, observance of los small daily mismos que traditions exigen are el committing the most grievous cumplimiento sin estricto under the de garb of la piety. tradición más pequeña, And cometen Jesus un then grave goes on to pecado bajo explain la apariencia de what it is fervor. that truly Y defiles a Jesús person. explica lo que It is not what realmente goes into a mancha a la person from the persona. No outside es that lo defiles que them, entra but a la what comes persona out of de a fuera lo que person los mancha, sino from lo the que heart. sale de la persona, lo que A los person is not mancha. defiled by the La type of persona no food es they manchada eat por el tipo de or alimento by que eating with comen, unwashed hands. ni por comer sin lavarse las manos. Rather, what defiles a Más person bien lo que is mancha a the la sin persona es that el comes from pecado the que person's proviene heart. del corazón de la Our persona. Lord then provides a El list of Señor luego sins da una lista de that come from the pecados heart, que such as provienen del evil corazón, thoughts, sexual como malos immorality, pensamientos, theft, la murder, inmoralidad adultery, sexual, envy, homicidio, greed, adulterio, pride, codicia, and injusticia, so on. fraude, desenfreno, envidia, And these are etc. the evil things that come from Y within, esas or son at las least the cosas things malas that que defile a provienen de person. dentro y que manchan a la The persona. evangelist Mark makes a side El note during evangelista Jesus' Marcos teaching hace un about comentario defilement, durante la enseñanza de confirming that Jesús, the Lord has declared confirmando que all el foods Señor ha clean. declarado todo This is not alimento es merely a limpio. note about dietary No es laws, meramente un comentario but it acerca de las suggests a leyes even deeper dietéticas, reality. sino sugieren una The realidad Jewish más dietary profunda. laws had been Las leyes established so dietéticas that judías the fueron Jewish people establecidas might para que el pueblo distinguish themselves judío from the se Gentile pudiese nations. distinguir de las naciones These laws gentiles. made it very difficult for Estas Jews leyes to hacían muy participate in difícil que los meals judíos with the Gentiles, participaran en comidas con thus los protecting gentiles, them from the así potential pues of protegiéndolos falling del into idolatry. potencial de caer en la idolatría. After all, if the Jews had been free Después de to todo, share los judíos meals with the hubiesen sido Gentile libres de nations, compartir comidas con they las may have naciones easily gentiles, been pulled into idol fácilmente worship. podrían haber sido llevados a la The meat that had been adoración de shared or ídolos. La partaken would carne en la likely que have hubieran been compartido sacrificed to an idol. probablemente hubiera sido And thus sacrificada the ante un dietary ídolo. laws were
y así pues las leyes dietéticas eran un medio para proteger al pueblo judío del pecado de la idolatría. Lamentablemente, un efecto secundario fue el desarrollo de animosidad entre los judíos y los gentiles. No significa que estos dos grupos nunca pueden llevarse bien. Hay muchos casos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, cuando los judíos colaboran con los gentiles. Sin embargo, considerando que compartir la comida en la época antigua era una señal poderosa de comunión y buena voluntad, hubiera sido casi imposible para los judíos y los gentiles compartir una comida a menos que los gentiles aceptaran cumplir con las leyes dietéticas judías. Todo cambia, sin embargo, con la venida de Jesucristo. Él es aquel que ha venido a derribar las barreras entre los judíos y gentiles y a unirlos en un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, la iglesia. Al declarar todos los alimentos puros, quita una barrera muy grande entre los pueblos para que se reconcilien mutuamente en Cristo. En este momento, en el capítulo 7, Jesús entra a territorio gentil y la Siria fenicia se le acerca. Le ruega al Señor que expulse el demonio de su hija que está afligida. Y hay dos cosas que llaman la atención en este encuentro en especial. Primero, hubiera sido inusual que un gentil incluso se acercara a un judío, mucho menos hablarle, sin considerar las leyes de pureza judías o las normas de la sociedad. Y segundo, como ya mencioné, las mujeres no disfrutaban el mismo estatus social que los hombres. Así pues, al acercarse a Jesús de esta manera, básicamente ignora todas las normas sociales y audazmente presenta su petición a Jesús. Creo que cualquier madre que está con una hija enferma se puede relacionar, se puede identificar con esta mujer. Estaría dispuesta a romper las normas y costumbres para buscar ayuda para su hija. Si los fariseos hubiesen visto esta conversación entre Jesús y la mujer gentil, probablemente no hubieran sentido simpatía por la mujer. Sin embargo, Jesús no rechaza a esta mujer, en cambio le escucha. Nosotros, en la época moderna, cuando escuchamos la respuesta de Jesús a la mujer, donde básicamente llama a la mujer perro, nos parece horrible. Mientras que esto hubiera sido considerado un insultante en la época de Jesús también. De hecho, algunos de los judíos se hubieran referido a los gentiles como perros de manera despectiva. Si los discípulos de Cristo hubiesen estado presentes durante este diálogo entre Jesús y la mujer, probablemente hubieran estado de acuerdo con esta descripción de los gentiles. Entonces lo que el Señor dijo a la mujer hubiera sido considerado un insulto incluso en aquella época. Es en ese momento que la mujer al final triunfa por encima del Señor con su respuesta. Ella no se enoja ni se pone defensiva ni le devuelve un insulto. Más bien responde con algo que es una práctica común incluso hoy. Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Parece ser universalmente cierto que a los niños les gusta dar de comer a los perros debajo de la mesa. La mujer hace una petición audaz que desafía las normas y tradiciones de la época. En cierto sentido, esta gentil está pidiendo un puesto en la mesa con los hijos del reino, los israelitas. Y ya que la escena ya fue puesta al haber quitado las barreras dietéticas entre judíos y gentiles, el Señor concede la petición y su hija queda sanada. El Señor así pues pone en movimiento la unificación entre judíos y gentiles que desafía los esfuerzos de la iglesia primitiva. La iglesia incorpora personas de diferentes naciones y antecedentes religiosos en la comunión plena. Ella aborda cualquier desafío que amenace esta comunión. Por ejemplo, los apóstoles consultan unos entre otros acerca del tema de los gentiles que quieren convertirse al cristianismo.
cuando hablan acerca de si están obligados a circuncidarse. Y los apóstoles responden a ese tema con caridad y claridad para quitar cualquier barrera innecesaria en el espíritu de Jesucristo, que desea una iglesia unida. E incluso en nuestra propia época permanece la necesidad de quitar barreras que son obstáculo para la unificación plena de la iglesia. Ha habido grandes esfuerzos para la unión a lo largo de los años, pero hace falta más por hacer. Y una manera en que todos pueden contribuir a la causa de unidad y solidaridad es abordar el mal en el corazón de uno propio. Mientras que somos incapaces de cambiar a otras personas, siempre está en nuestro poder cambiarnos a nosotros mismos, reconociendo nuestro propio pecado, nuestros prejuicios y nuestro egoísmo. Al arrepentirnos del pecado, al reconocer nuestro pecado ante el Señor en el sacramento de la reconciliación y al hacer enmienda por cualquier daño que hayamos causado por nuestro pecado. A través del examen propio, podemos aprender a modificar nuestro comportamiento y reevaluar nuestro tratamiento de nuestros prójimos a quienes hemos desdeñado. Podemos llegar a la conciencia de que estas personas tienen la misma dignidad que nosotros y que Dios los ama profundamente, así como nosotros, sin importar cualquier diferencia superficial entre nosotros, como raza, nacionalidad, clase social, estatus social o opiniones políticas. Nos convendría rezar por la gracia para ver a toda persona que encontramos a través de los ojos de Jesús. Entonces ya no nos miraremos unos a otros y a los demás y veremos enemigos que deben ser destruidos, sino hermanos, a quien Dios ama inmensamente y a quien desea llevar con nosotros a su reino eterno.